El día que mi novia fue reconocida y reintegrada a su rica familia biológica, su propia madre la abofeteó delante de todos. Todo porque la falsa heredera dijo entre lágrimas: «Mi hermana rompió el collar que mamá me dio a propósito porque no soporta verme». ¡Zas! En el instante en que la bofetada impactó, toda la habitación quedó en silencio. Susan se quedó de pie en medio de la sala, con el rostro ligeramente girado hacia un lado. Una brillante huella de mano roja apareció rápidamente sobre su piel pálida. No lloró. Tampoco se explicó. Simplemente levantó la cabeza lentamente y miró a la mujer que supuestamente era su madre biológica por primera vez, con los ojos cada vez más fríos. Y yo, de pie en el umbral, vi esas palabras escarlata flotando sobre su cabeza con mis propios ojos. La historia de la verdadera heredera contra la falsa heredera ha comenzado oficialmente. La verdadera heredera es demasiado orgullosa, antipática y se niega a llorar, así que merece ser incomprendida. La falsa heredera es frágil y sabe cómo hacérsela débil para que todos la favorezcan. Capítulo 1. Miré esas líneas y entrecerré los ojos lentamente. Aquí vamos de nuevo. Hace 3 meses, algo en este mundo empezó a ir muy mal. Ciertas personas de repente tenían extraños comentarios de la trama flotando sobre sus cabezas. La compañera de trabajo manipuladora y que buscaba atención tenía esto escrito sobre la suya: «Simplemente está emocionalmente desatendida». El jefe infiel tenía esto: «Simplemente no sabe cómo expresarse». Claramente basura. Claramente gente que debería estar tras las rejas. Sin embargo, de alguna manera, según esas estúpidas palabras, todos tenían sus razones. Mientras tanto, las personas que eran racionales, con principios y realmente lúcidas, siempre eran pintadas como los villanos. Especialmente las mujeres. Cuanto más sufrimiento soportaban en silencio, más lástima sentían todos por ellas. Cuanto más conscientes de sí mismas y racionales eran, más las odiaban todos. Susan era exactamente el tipo de persona a la que esta lógica melodramática y absurda le encantaba atacar. Ella era la verdadera heredera. Según la trama, ella regresaría con su rica familia. Sería incriminada una y otra vez por la falsa heredera. Sus padres biológicos la malinterpretarían repetidamente. Sus hermanos la humillarían. Su prometido la despreciaría. Sufriría ciberacoso por parte de todo Internet. Y solo después de que todos se consumieran de arrepentimiento, ella los perdonaría a todos entre lágrimas, cargando con cicatrices en su cuerpo y alma. Al principio pensé que era ridículo. Hasta hoy. Hasta que vi personalmente esa bofetada en su rostro. Dejé de Connenerm. Entré y pateé a alguien sin dudarlo. Van Diego Tang, el segundo joven amo de la familia Tang, acababa de intentar proteger a la falsa heredera cuando lo lancé directamente sobre la mesa de café. Cayó al suelo junto con tazas y vasos rotos. Los gritos estallaron instantáneamente por toda la habitación. James Susan me miró bruscamente, pero no le dediqué una mirada a nadie más. Caminé directamente hacia ella, bajé la mirada a la huella de la mano en su rostro y casi perdí el control de la rabia que ardía dentro de mí. ¿Quién te golpeó? Las Salacueto en un silencio sepulcro. El rostro de la señora Tang palideció. Tú, ¿quién eres? Levanté la mirada y la encontré. Soy su novio. Y a partir de hoy, cualquiera que se atreva a ponerle un dedo encima otra vez, se arrepentirá por el resto de su vida. La familia Tang claramente no esperaba que volcara toda la mesa así, porque en sus mentes, esta se suponía que era la escena perfecta de una reunión familiar dramática. La verdadera heredera regresa a casa por primera vez, nerviosa, humilde, torpe e incómoda. La falsa heredera enrojece los ojos y derrama algunas lágrimas, y toda la familia corre a consolarla. Luego la madre llora, el padre frunce el ceño y los dos hermanos se turnan para acusar a la verdadera heredera de ser irracional. Finalmente, la verdadera heredera se traga sus quejas y retrocede con lágrimas en los ojos. Así se suponía que iba a ser la historia. Lástima, no estaba aquí para seguir la trama. Estaba aquí para destruirla. Capítulo 2. Diego Tang se levantó de entre los cristales rotos con el rostro oscuro de furia. ¿Te atreves a empezar una pelea en la casa de la familia Tang? Lo hice. Así que lo que miré fijamente, mi voz tranquila pero lo suficientemente fría como para helarle la sangre a cualquiera. Cuando esa bofetada aterrizó hace un momento, ninguno de ustedes la detuvo. Pero en el segundo que te pateo una vez, de repente sabes cómo gritar. Entonces, ¿cuáles son las reglas de la familia Tang? Que se te permite acosarla, pero nadie puede defenderla. ¿Tú? ¡Cállate! Lo interrumpí directamente. Luego me giré para mirar a la señora Tang en el sofá. Lucía impecablemente arreglada.
Llevaba un hipao hecho a medida con uñas perfectamente manicuradas y pulidas a la perfección. Y, sin embargo, hacía apenas unos instantes, esa elegante mano bien cuidada había abofeteado a su propia hija biológica sin dudarlo. La línea sobre su cabeza seguía parpadeando. Ella también sufre. Simplemente no quiere que su hija adoptiva se sienta agraviada. Casi me reí de pura rabia. No quería que la hija adoptiva se sintiera agraviada, así que agravó a su hija biológica en su lugar. ¿Qué clase de lógica desquiciada era esa? La señora Tan finalmente pareció volver a la realidad y frunció el ceño a Susan. «Susan, yo estaba ansiosa antes». «¿Ansiosa por qué?», la interrumpí de inmediato. «Ansiosa por defender a la hija adoptiva que le robó su lugar en esta familia durante 20 años». La chica de vestido blanco a su lado se puso rígida al instante. Las lágrimas corrieron inmediatamente por sus mejillas. Esa era Romina Tang, la falsa heredera que la familia Tang había criado durante 20 años. Y también la frágil y pequeña adorada en el centro de esta trama cliché de telenovela bañada en el amor y el favoritismo de todos. Sus ojos estaban rojos mientras hablaba con voz temblorosa. «Nunca quise que mamá golpeara a mi hermana. Yo solo estaba tan asustada cuando vi el collar roto. Ahí estaba. La rutina estándar de la coqueta manipuladora. Al ver su rostro surcado de lágrimas, realmente quise entregarle un premio a la mejor actriz. ¿Y qué? Entraste en pánico y eso te da derecho a acusarla, sin siquiera verificar lo que pasó primero. Derramaste un par de lágrimas y se supone que todos deben lanzarse a la batalla por ti». Romina se mordió el labio, luciendo como si pudiera desmayarse de tanto llorar en cualquier momento. En ese momento, el hermano mayor, Phineas, finalmente no pudo permanecer en silencio por más tiempo. «Ya basta. Susan, ya que trajiste a tu novio aquí, aclaremos las cosas. Romina creció en la familia Tang. Ella no robó intencionalmente tu identidad y también es inocente en todo esto. Acabas de regresar y ahora toda la casa está en caos por tu culpa. ¿No crees que te estás pasando de la raya? Genial. La frase clásica. El beneficiario es inocente y la víctima debería dejar de causar problemas. ¿Cuánto más? La escuchaba, más graciosa me parecía. Ella es inocente. Me giré para mirar a Phineas. ¿Y qué hay de Susan? ¿No es inocente también? Sufrió afuera durante 20 años. La primera vez que regresa a casa, toda tu familia la rodea como si estuviera en un juicio. Tu madre la abofetea. Tu hermano le grita y todos ustedes protegen a una extraña mientras la hacen quedarse aquí parada como una broma. ¿Y ahora me dices que Romina es inocente? Entonces déjame preguntarte esto. Si la persona que está aquí parada recibiendo la bofetada hoy fuera Romina, ¿aún le dirías que no armara un escándalo? El rostro de Phineas se puso verde al ser acorralado y sin palabras. Porque sabía la respuesta. No lo haría. Si Romina derramara una sola lágrima, toda la familia pasaría medio día desconsolada por ello. Pero cuando abofetearon a Susan, su primera reacción fue, ¿estaba siendo demasiado agresiva? Eso era lo más repugnante de estas tramas melodramáticas. Nunca se trataba de justicia. Se trataba de favoritismo. Quien recibía favor tenía automáticamente la razón. Lástima para ellos. Odiaba ese tipo de cosas más que nada. Agarré la mano de Susan y la jalé directamente detrás de mi protectora mente. Si esta reunión familiar tiene que suceder así, entonces olvídalo. Si todos quieren seguir representando su drama de familia feliz perfecta, donde todos protegen a la hija adoptiva, no los detendré. Pero hay una cosa. Mi mirada recorrió toda la habitación, mi voz se volvió completamente gélida. Si escucho a alguien insultarla de nuevo, me aseguraré de que nunca vuelvan a decir una palabra en el resto de su vida. En ese momento, toda la sala de estar quedó en completo silencio. Todos se habían sentido intimidados por la pura locura en mi tono. Capítulo 3. Agarré la mano de Susan y me di la vuelta para irme. Justo cuando llegamos a la puerta, la voz del señor Tan resonó detrás de nosotros, reprimiendo una ira evidente. «Detente ahí mismo». Hice una pausa. El verdadero jefe de la familia Tan finalmente había hablado. «Joven, la familia Tan no es un lugar para que hagas lo que quieras». Me volví para mirarlo y me reí. ¡Qué coincidencia! Ella tampoco es alguien a quien tu familia pueda pisotear. Presidente Tan, ya que usted está a cargo aquí, permítame darle un consejo. La forma en que la trate hoy es exactamente como ella se lo agradecerá en el futuro. Se lo garantizo. Después de que dejamos la residencia Tang, Susan no dijo ni una sola palabra en todo el trayecto. Cuando llegamos a la orilla del río, de repente habló. «The Tan,
Aparqué el coche junto a la carretera. El viento nocturno era helado. Salió y caminó sola hasta la barandilla, quedándose allí en silencio durante un buen rato. No la apresuré. Tampoco intenté consolarla, porque en momentos como este, todo consuelo se siente ingrávido. Cuando alguien sufre de verdad, primero tiene que sobrevivir a esa sensación de asfixia. Después de un buen rato, finalmente habló en voz baja. James. Sí. ¿Crees que la gente es tan patética? Se me encogió el pecho. Giró la cabeza ligeramente. El viento le revolvió los mechones de pelo sueltos en la frente, pero la marca roja de la mano en su cara aún no se había borrado. Sinceramente, nunca esperé nada de ellos. Pero cuando llegó el momento, todavía me preguntaba si tal vez, aunque solo fuera un poco, se pondrían de mi lado. Pero no lo hicieron. Ni siquiera se molestaron en investigar antes de decidir que yo era el problema. Su voz no era fuerte, pero cuanto más tranquila sonaba, más pesada se sentía contra mi pecho. Me acerqué y le puse mi chaqueta sobre los hombros. ¿Sabes qué es lo más gracioso? No es que tengan favoritos. Es que, aunque favorecen a alguien más, esperan que seas comprensivo. Quieren proteger a la hija adoptiva, pero también exigen madurez y perdón de su hija biológica. Lo quieren todo, pero nunca quieren pagar ningún precio por ello. Susan permaneció en silencio. Extendí la mano y con delicadeza giré su rostro hacia mí. ¿Te duele? Sus pestañas temblaron ligeramente. Un poco. Miré fijamente la marca roja en su mejilla. Mi mirada se volvió completamente fría. Entonces recuérdalo. No busques excusas para ellos. No los perdones en su nombre. Un día te devolverán esta bofetada 10 veces. Me miró y de repente sonrió levemente. James, pareces incluso más enojado que yo. No me digas. La bofetada te dio en la cara, pero me dolió en el corazón. Sus ojos se enrojecieron al instante, pero no por resentimiento. Era el tipo de emoción que venía de tener por fin a alguien incondicionalmente de su lado. Preguntó suavemente, ¿y si se quedan así para siempre? La miré directamente y respondí palabra por palabra. Entonces les daré una buena paliza para que entren en razón hasta que nunca más se atrevan a actuar así. Se quedó congelada durante 2 segundos, y luego se rió por mi culpa. Pero en ese momento esas palabras que flotaban sobre su cabeza volvieron a aparecer. La verdadera heredera cederá repetidamente porque anhela el amor familiar. La protección del protagonista masculino es solo temporal. Al final, ella todavía debe soportarlo todo sola. Miré esas líneas y lentamente apreté los puños. Soportarlo todo sola. Que se joda esa mierda. Mientras yo estuviera aquí, ella no tendría que soportar nada sola. Esa misma noche hice que investigaran cada conexión y red de poder vinculada a la familia Tang. Si esta historia melodramática insistía en usar el tropo de la verdadera heredera contra la falsa heredera como su arma, entonces partiría esa arma por la mitad de raíz. Capítulo 4. Al día siguiente, la familia Tang celebró un banquete familiar formal. En apariencia, era para darle la bienvenida a Susan a casa. Pero cualquier idiota podía darse cuenta, esto era una trampa en toda regla. Porque prácticamente todas las familias ricas de la ciudad se habían presentado. La verdadera heredera, la falsa heredera, los padres parciales, 2 hermanos sobreprotectores. ¿Quién no querría ver ese tipo de drama desarrollarse? Y si Susan se negaba a asistir, la llamaría mezquina e inculta, diciendo que no podía manejar la alta sociedad. Pero si iba, se estaría enfrentando directamente a una humillación pública. El plan de la familia Tang era tan obvio que hasta un idiota podría entenderlo. Le pregunté, ¿voy? Sí. Susan estaba de pie frente al espejo con un vestido de noche negro y la espalda perfectamente recta. Quieren que haga el ridículo, ¿verdad? Entonces iré a ver quién termina haciendo el ridículo. La miré y sonreí. Eso sí que me gustaba. En el momento en que entramos, todas las miradas en la sala se volvieron hacia nosotros al unísono. Algunos la estaban evaluando, algunos la comparaban, algunos disfrutaban abiertamente del espectáculo, y algunos ni siquiera se molestaron en ocultar su desprecio. Después de todo, a sus ojos, Susan era solo una chica salvaje criada fuera del mundo de la élite. Romina, en cambio, era la verdadera socialité a la que habían visto crecer. Lo que no sabían era que este banquete se convertiría en el comienzo de la dignidad de la familia Tang hecha añicos. Menos de 10 minutos después de nuestra llegada, alguien finalmente dio el primer paso. Una mujer rica con un vestido azul zafiro se cubrió la boca y sonrió. Susan, he oído que creciste en una familia común.
Entonces deberías aprender de Romina. La alta sociedad tiene muchas reglas. No todo el mundo puede adaptarse a ellas. Varias personas cercanas intervinieron de inmediato. Así es, Romina siempre ha sido tan elegante. Ha sido elegante y educada desde la infancia. Hay cosas que realmente no se pueden aprender más tarde en la vida. Cada palabra prácticamente gritaba estás por debajo de ella. Antes de que Susan pudiera responder, sonreí primero. Tía, tienes toda la razón. Hay cosas que realmente no se pueden aprender más tarde en la vida. La mujer se quedó paralizada. ¿Qué quieres decir con eso? La miré con calma, como los modales. Las personas con modales no usan los antecedentes de otra persona para chismorrear. Y definitivamente no fingen preocuparse mientras hacen insultos pasivo-agresivos. A tu edad y todavía no has aprendido eso honestamente, probablemente ya no haya salvación. Toda la sala se quedó en silencio al instante. Unos segundos después, alguien casi estalló en carcajadas antes de contenerse rápidamente. El rostro de la mujer rica se puso rojo brillante. ¿Tú? ¿Qué hay de mí? Levanté mi copa de vino hacia ella con pereza. Por favor, continúa. Me encanta ver a la gente envejecer más ruidosa y más tonta al mismo tiempo. De repente, la forma en que todos me miraban cambió. Probablemente nunca habían visto a alguien negarse a seguir el guión habitual del drama de la familia rica. Bueno, obviamente. ¿Sabes cuál es el mayor tabú en una historia de fantasía de poder? Es cuando alguien pisotea la cabeza del protagonista y éste sigue actuando con moderación y cortesía. Si vas a devolverle la bofetada a alguien, lo haces en el acto. Si te vas a vengar, lo haces inmediatamente. Si te demoras aunque sea un segundo, el público se frustra. Y el verdadero clímax llegaría 20 minutos después. La señora Tan sacó un collar de esmeraldas y anunció delante de todos. Este collar siempre ha pertenecido a las hijas de la familia Tang. Hoy quiero dárselo personalmente a Susan. En el momento en que pronunció esas palabras, la sala quedó en silencio, porque todos sabían que siempre se había asumido que ese collar pertenecía a Romina. Sacarlo ahora solo podía significar una cosa. La familia Tang estaba haciendo una declaración pública. Pero en el segundo que eché un vistazo, supe que algo andaba mal, porque las líneas sobre la cabeza de Romina de repente empezaron a parpadear salvajemente. El collar desaparecerá. Todos asumirán que la verdadera heredera lo robó. Se convertirá en el hazmerreír. Sonreí. Bien. Así que estaban haciendo esta trampa otra vez. Capítulo 5. Efectivamente, menos de media hora después, el collar había desaparecido. La primera persona en gritar fue Romina. Mamá, el collar ha desaparecido. Ese único grito elevó instantáneamente la atmósfera en el salón de banquetes a su punto máximo. Todos se giraron para mirar. La expresión de la señora Tan cambió inmediatamente. ¿Cómo pudo desaparecer? Romina se mordió el labio. Sus ojos se enrojecieron al instante mientras miraba con vacilación hacia Susan. Esa expresión prácticamente gritaba que ya sospechaba de alguien. Y Diego fue primero en saltar. Ella fue la única que tocó el collar antes. Señaló bruscamente a Susan, su tono furioso y acusatorio. Susan, ¿qué te pasa? Acabas de regresar y ya estás robando a tu propia familia. Esa sola frase encendió instantáneamente toda la habitación. Los susurros explotaron por todas partes. De ninguna manera. ¿De verdad hizo algo así? Bueno, si alguien nunca ha visto joyas como estas, es comprensible que se sienta tentado. De pie allí, escuchándolo todo, sentí que me palpitaban las sienes. Ese era el poder de la trama. Sin pruebas, sin investigación. Mientras la verdadera heredera no fuera lo suficientemente blanda, débil o llorosa, toda la malicia del mundo se lanzaría automáticamente contra ella. La expresión de Susan se volvió gélida. «¿Me acusas de robar? ¿Tienes pruebas?» Diego se burló. «Una chica que regresó de una vida marginal como tú». «Zaz». Un chasquido seco lo interrumpió al instante. «No yo, Susan». Su bofetada impactó con fuerza en la cara de Diego y todo el salón de banquetes quedó en silencio. La cabeza de Diego se ladeó por la fuerza del golpe, completamente aturdido. No solo él. Todos en la sala se congelaron. Probablemente porque nadie esperaba que esta verdadera heredera, a quien suponían que soportaría todo en silencio, tragaría sus quejas y se explicaría desesperadamente, golpeara a alguien directamente. Susan sacudió su mano ligeramente entumecida, con la mirada más fría que el hielo. Esa bofetada fue para enseñarte a hablar como un ser humano. Si vuelvo a oírte insultar mi origen, te arrancaré la boca. De pie a su lado,
Casi aplaudí en el acto. Exacto. Así es como debe ser. ¿Para qué soportar tonterías? Cuando la gente ya te está pisoteando la cabeza y humillándote, ¿qué dignidad sigues tratando de proteger? Después de que Diego se recuperó del shock, se quedó completamente. Explotó. ¿Te atreves a golpearme? Levantó la mano para contraatacar. Al segundo siguiente le agarré la muñeca y se la torcí hacia atrás. ¡Crack! Un chasquido seco resonó por el salón. Diego gritó al instante cuando le disloqué medio brazo en el acto. Muévete una vez más y te dislocaré el otro también. Mi voz no fue fuerte, pero el rostro de Diego ya se había puesto pálido por el dolor. El sudor frío le corría por la frente. Todo el salón quedó en un silencio sepulcral. Phineas se puso de pie de un salto. James. Ni siquiera me molesté en mirarlo. Simplemente chasqueé los dedos. La enorme pantalla del salón de banquetes se iluminó de repente. Las imágenes de vigilancia comenzaron a reproducirse claramente para que todos las vieran. En el video, Romina aprovechó la distracción de la multitud para deslizar el collar en el compartimento interior de su bolso. Luego se dio la vuelta, con esa misma expresión lastimera e inocente que todos conocían tan bien. Toda la sala estalló en shock. Capítulo 6. Ella realmente lo ocultó ella misma. Dios mío, ¿ha perdido la cabeza? Eso fue una trampa deliberada. El rostro de Romina se puso mortalmente pálido en un instante. Las lágrimas inmediatamente corrieron por sus mejillas. No, eso no es cierto. Yo no lo hice, señaló la pantalla gigante. Tu propia actuación fue captada por la cámara y sigues fingiendo. ¿En serio crees que mientras llores todos tienen que creerte? ¿Crees que el mundo entero se supone que gira a tu alrededor? Romina, esta pequeña payasada tuya no es una rabieta inofensiva de una niña mimada. Esto fue una trampa intencional. Si la policía interviniera, ¿sabes cómo se llama eso? Se llama crimen. Sus piernas cedieron y se desplomó directamente al suelo. La señora Tan se apresuró a ayudarla a levantarse, pero en el momento en que extendió la mano, la voz tranquila de Susan la dejó paralizada. ¿Qué? Esta vez no me vas a abofetear. Una phrase. Directo a la garganta. La señora Tan se congeló por completo. El color desapareció de su rostro, porque finalmente se dio cuenta de lo estúpida, repugnante e injusta que había sido esa bofetada. ¡Qué lástima! Ya era demasiado tarde. Levanté la vista y recorrí con la mirada a cada miembro de la familia Tang, con la voz más fría que el hielo. Escuchen con atención. De ahora en adelante, si alguien se atreve a manchar su nombre de nuevo, no les hablaré de lazos familiares. Y definitivamente no les hablaré de dignidad. Solo hablaré de las consecuencias. Esa noche, la familia Tan perdió hasta el último vestigio de dignidad que les quedaba. Y eso fue solo el principio. Si el incidente de collar simplemente le arrancó la máscara de flor inocente y frágil a Romina, entonces la siguiente persona en aparecer, Domingo Q, existía únicamente para repugnar a la gente. Era el único hijo de la familia Q y el amor de la infancia de Romina. En la trama cliché original, constantemente menospreciaba a la verdadera heredera por ser grosera, mientras se compadecía a la falsa heredera por haber sido agraviada, para finalmente pronunciar alguna frase dramática como «El puesto de la señora Q solo pertenecerá a Romina». En algunas novelas románticas baratas, los lectores probablemente se desmayarían ante semejante basura, pero en la vida real, solo daban ganas de golpearlo. Ese día acompañé a Susan a la sede de Tan Corporation. En el momento en que entramos al vestíbulo, nos bloqueó el paso. El hombre vestía un traje caro a medida, parecía bastante decente y se comportaba con esa falsa aura de arrogancia que a los herederos ricos les encanta fingir tener. En el momento en que abrió la boca, no decepcionó. Susan, te sugiero que te retires mientras aún estás a tiempo. Casi me reí. Bien. Empezando con esa pretenciosidad, Domingo la miró con abierta condescendencia en sus ojos. Romina ya ha sufrido bastante. No hay necesidad de que la arrincones. Y con respecto al acuerdo matrimonial entre las familias Tang y Q, será mejor que no tengas pensamientos que no deberías tener. El puesto de la señora Q no es para cualquiera. Todo el vestíbulo se quedó en silencio al instante. Varios empleados cercanos miraron disimuladamente. Normalmente, cualquiera en una situación así se sentiría avergonzado o humillado. Pero Susan ni siquiera pestañeó. ¿Quién eres? La expresión de Domingo se congeló. Casi me echo a reír. Esa frase me golpeó más que una bofetada. Porque los idiotas narcisistas como lo odiaban una cosa más que nada. Darse cuenta de que no eran lo suficientemente importantes como para ser recordados. El rostro de Domingo se ensombreció. ¿Qué pretendes?
Romina y yo nos conocemos desde hace 20 años. El vínculo entre nosotras no es algo que un extraño cualquiera como tú pueda comparar con. En el momento en que dijo eso, realmente no pude contenerme más. Me acerqué y casualmente coloqué una mano en su hombro. Hermano, ¿de qué novela romántica deseo caducada saliste arrastrándote? Domingo frunció el ceño. ¿Qué se supone que significa eso? Significa... La sonrisa en mi rostro desapareció lentamente. Si dices una tontería más frente a ella, te enseñaré personalmente que la sociedad moderna regida por la ley no tiene lugar para idiotas como tú. Capítulo 7. En el momento en que las palabras salieron de mi boca, de repente ejercí fuerza y golpeé su hombro hacia abajo. Domingo dejó escapar un gruñido ahogado. ¡Bang! Sus rodillas se estrellaron con fuerza contra el suelo mientras caía al suelo en el lugar. Todo el vestíbulo estalló en jadeos. Lo miré con la voz terriblemente tranquila. Así que el puesto de la señora Q es tan precioso. Entonces guárdalo para ti. A mi novia no le interesa. El rostro de Domingo se puso instantáneamente de color del hígado. Intentó forcejear, pero presioné más fuerte, bajando la voz para que solo los pocos que éramos pudiéramos oír. Si vuelvo a oírte mencionar ese arreglo matrimonial, prepararé todas las pruebas de tu conducción bajo los efectos del alcohol, tu evasión fiscal y tus amantes, y las llevaré directamente a la entrada de la empresa de tu padre. Eso lo dejó completamente helado. Levantó la cabeza de golpe para mirarme y, por primera vez, vi auténtico miedo en sus ojos. Sonreí. Continúa. No estabas actuando con tanta superioridad hace un momento. ¿Qué pasó? El gato te comió la lengua. En ese momento, la línea sobre su cabeza comenzó a parpadear salvajemente. La personalidad del personaje secundario masculino de Voto se ha derrumbado. Mi estado de ánimo mejoró al instante. Exacto. Merecía derrumbarse. Toda esta falsa devoción y nobleza forzada a existir por la protección del guión merecía ser pisoteada en pedazos. Después de eso, las cosas solo se volvieron más locas. Primero, un proyecto en el que Susan había trabajado incansablemente durante medio mes en la empresa vio su crédito alterado secretamente por Romina. Luego, las cuentas de chismes de repente comenzaron a difundir rumores en línea afirmando que Susan había expulsado a la hija adoptiva después de regresar a la familia rica, llamándola manipuladora y diciendo que su vida privada era un desastre. Finalmente, incluso los padres adoptivos de Susan fueron acosados. Alguien salpicó pintura roja por toda su puerta principal y paredes con enormes palabras escritas en ellas. Robaste a la hija de otra persona durante 20 años. Esa noche, cuando acompañé a Susan de regreso, su madre adoptiva estaba parada en la puerta con un trapo aún apretado en sus manos, con los ojos rojos de tanto llorar. Susan, mamá está bien, no te preocupes. Susan se quedó paralizada, temblando por completo. No de miedo, de una rabia tan intensa que todo su cuerpo se sacudía. Las dos personas que más le importaban en este mundo eran la pareja común que la había criado. Por muy repugnante que fuera la familia Tang, aún podía obligarse a soportarlo. Pero en el momento en que atacaron a sus padres adoptivos, cruzaron la línea por completo. Me quedé parado en la puerta mirando la pared vandalizada, mi mirada cada vez más fría. Entonces me di la vuelta y comencé a alejarme. Susan me agarró del brazo de inmediato. ¿A dónde vas? A hacerlo sufrir. Su agarre se apretó. James. Me volví para mirarla. Tenía los ojos rojos, pero su voz era increíblemente firme. Esta vez. Voy contigo. De repente sonreí. Bien. Esa noche fue la primera vez que Susan realmente tomó la iniciativa. No fue una defensa pasiva. Fue un contraataque total. Primero organizamos todas las pruebas que mostraban a Romina sobornando periodistas de chismes, filmando videos en secreto, editando maliciosamente las grabaciones y manipulando la opinión pública. Luego recopilamos los registros de los créditos alterados del proyecto, los escándalos de Domingo, las grabaciones de vigilancia del collar y todas las acusaciones engañosas que la familia Tan había difundido contra ella. Todo se organizó en un paquete completo de pruebas en orden cronológico. A la 1 de la madrugada lo publicamos todo en línea. Al mismo tiempo, se enviaron 17 cartas de abogados. Internet explotó a la mañana siguiente. La verdadera heredera contraatacando tras ser calumniada. La falsa heredera orquestando sus propias trampas. El joven amo de la familia coengañando con varias mujeres. La familia tan expuesta por favorecer a la hija adoptiva. Las secciones de comentarios estallaron por completo. ¿Mierda?
Así que el bando de la hija adoptiva estuvo manipulando la opinión pública todo. El tiempo esto es malvado como el infierno. Ella robó suplantar la identidad de alguien durante 20 años y seguir acosando cibernéticamente a la víctima después. Esa escena donde la madre biológica abofeteó a su propia hija me disparó la presión arterial. Si yo fuera la verdadera heredera, reduciría a cenizas a la familia Tang. Su novio es demasiado rudo. El tipo es básicamente un arma humana de destrucción masiva. Capítulo 8. Internet estaba en completo caos. Tanto la familia Tang como la familia coexplotaron de la noche a la mañana. Pero lo que más me satisfizo fue esto. Cuando Susan vio la abrumadora ola de comentarios que la apoyaban en su teléfono, no estaba emocionada. Tampoco estaba encantada. Simplemente dejó escapar un suspiro silencioso y dijo, entonces, hablar con claridad y presentar pruebas realmente funciona mejor que guardárselo todo. La miré y respondí suavemente, recuerda esta sensación. De ahora en adelante, cada vez que alguien te haga la vida miserable, contraataca con fuerza. Si la razón funciona, usa la razón. Si la razón no funciona, usa la evidencia. Y si la evidencia aún no es suficiente, entonces déjame encargarme. Ella me miró y, por primera vez en mucho tiempo, la luz volvió a sus ojos. Y en ese preciso instante me di cuenta de repente, el texto rojo sangre que flotaba sobre su cabeza había empezado a desenfocarse, como si estuviera empezando a perder el control sobre ella. Pero nunca esperé que la voluntad de la trama se volviera tan descabellada. Cuando los rumores de manipulación y las incriminaciones dejaron de funcionar, la situación escaló directamente a secuestro. Esa tarde, Susan fue a reunirse con un cliente. Luego desapareció. La última ubicación registrada por la señal de su teléfono apuntaba a un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. En el instante en que recibí la llamada de alerta, mi cabeza vibró violentamente. Pero más que pánico, lo que sentí fue una rabia pura y sedienta de sangre. Porque lo sabía. Esta vez realmente querían destruirla. Mientras me dirigía a toda velocidad hacia el almacén, esas palabras flotantes familiares aparecieron de nuevo. Etapa final de la historia de la verdadera heredera contra la falsa heredera. La falsa heredera ha caído completamente en la locura. El protagonista masculino llegará en el momento final a salvar a la heroína. Miré fijamente esas líneas, las venas abultándose en el dorso de mi mano. El momento final. Que se joda tu momento final. Pisé el acelerador a fondo y llegué al almacén en 20 minutos. En el instante en que abrí la puerta de una patada, todos dentro se giraron. Susan estaba atada a una silla, con sangre manchando la comisura de su boca, y Romina estaba de pie frente a ella, sosteniendo un cuchillo, con el rostro tan retorcido que era casi irreconocible. ¿Por qué no pierdes por una vez? Ya lo tienes todo. ¿Por qué sigues teniendo que robarme? Mamá y papá son míos. Mis hermanos son míos. Domingo es mío. Todo en la familia Tan me pertenece. ¿Por qué tuviste que volver? Gritó histéricamente. Ya no quedaba rastro de esa frágil e inocente personalidad de chica. Susan levantó la cabeza y la miró. Su rostro estaba pálido, pero aún sonreía débilmente. Te equivocas. No te he robado nada. The things you stole were never yours to begin with. That sentence pierced straight into Romina like a blade. She completely snapped and raised a knife to stab downward at Susan. At that exact instant, I charged forward. Bang, one kick sent the knife flying from her hand. At the same time, several thugs nearby grabbed steel pipes and rushed toward me. I didn't even dodge. I snatched one of the pipes mid-swing and smashed it straight back into the first guy's face. The sound of bones cracking made everyone's scalp go numb. The second thug had just rushed up when I drove my knee hard into his stomach, forcing him to collapse to the ground, vomiting instantly. A third tried to attack me from behind. I grabbed a chair and smashed it directly into him, sending him flying across the warehouse floor. 3 seconds. That was all it took. The warehouse floor was already covered with bodies. Romina's face turned deathly pale, her legs giving out beneath her as she collapsed onto the ground. Looking at me now, she finally understood fear. James. I strode over to Susan first, untied the ropes around her wrists, and wrapped my coat tightly around her shoulders. Are you hurt? She looked at me, her voice slightly hoarse. I'm okay. But when I saw the blood at the corner of her mouth, the violent fury in my eyes could no longer be suppressed. Chapter 9. I turned to look at Romina. You really have a death wish. She shook her head, frantically, tears covering her entire face. I didn't mean to.
I was just too afraid of losing everything. Shut up, I kicked the table in front of her over with one violent blow, my voice sharp as a blade. You were afraid of losing things, so that gave you the right to frame people, steal projects, spread slut-shaming rumors, hire online trolls, vandalize homes with paint, and kidnap someone. Then by your logic, couldn't I also say that I'm afraid trash like you will keep hurting innocent people, so bury you alive would be understandable too? Romina was so terrified she forgot how to cry. And right then, the sound of police sirens echoed outside the warehouse. The color drained completely from her face, because she knew this time nobody could save her anymore. When the police rushed in and secured the scene, I handed over the recording from moments earlier along with the warehouse surveillance footage and phone location records. The evidence chain was so airtight even lawyers would praise it. Kidnapping, illegal imprisonment, intentional assault, online defamation, commercial sabotage. Enough charges for her to spend a very long time reflecting on her life behind bars. The day Romina Tang was taken away, every member of the Tang family showed up at the police station. It was the first time I had ever seen Mrs. Tang cry that miserably. Her makeup was ruined. Her hair was disheveled. She looked like someone had ripped the soul straight out of her body. Phineas and Diego both looked awful too, especially Diego. The second brother, who had been the loudest and most protective and the dumbest from the very beginning, now stood there with eyes red from crying, unable to say a single word, because reality had finally slapped him awake. The little sister he had protected all these years wasn't some innocent, fragile flower. She was insane. A lunatic who could slowly corner someone, destroy their reputation, and try to ruin their entire life without hesitation. Too bad. Realizing it now was already too late. Mrs. Tang rushed forward and tried to grab Susan's hand. Susan, Mom is begging you, please talk to police. She just made a mistake in the heat of the moment. She's still young. She can't go to prison. Susan stood there without even moving away. She simply looked at her quietly. That gaze hurt far more than rejection ever could. You know something? Every single time you beg forgiveness for her, you're telling me one thing, that I deserved all of it. I deserve being framed by her. I deserve being misunderstood by all of you. I deserve being slapped by you. I deserve getting cyberbullied. I even deserved watching the parents who raised me get dragged into this. Because she cried, she automatically became the victim. Because she grew up beside you, everything she did could be forgiven. But what about me? What exactly did I do wrong? The entrance of the police station fell completely silent. Mrs. Tang stood there with tears streaming down her face, mouth open, yet unable to say a single word, because she had no answer. That slap had already shattered every excuse she wanted behind. I was hurting too. I was conflicted too. Susan looked at her, her voice growing colder and colder. The reason I'm standing here today is not because you love me. It's because I was strong enough not to be destroyed by all of you. So stop talking to me about forgiveness. You don't deserve it. That sentence stabbed straight into the hearts of every member of the Tang family. Diego finally broke down. I'm sorry. His head lowered, his eyes bloodshot red. Susan, I was stupid. I was blind. I'm sorry. In a cliché melodrama, this would probably be the moment when the real heiress softened. But Susan didn't. She merely looked at him calmly. How much is your apology worth? Can it undo the slap I took? Can it erase the bucket of red paint thrown at my adoptive parents' home? Can it give me back the life that was nearly destroyed? No. Then shut up. Diego froze completely in place. His face shifted between pale and green before he finally lowered his head entirely. I stood beside her without saying a word, because in this moment, she didn't need me anymore. She had already stood up on her own. And that felt better than any revenge, because the greatest growth was never someone avenging you. It was finally learning this when people owe you pain. You don't have to pretend it never mattered. Chapter 10, after everything ended, the Tang family issued a public apology. The Koo family's reputation completely collapsed. Romina was formally arrested and prosecuted. And in order to calm public outrage, Tang Corporation returned everything that should have belonged to Susan from the very beginning. Shares, status, properties, project authority. She accepted all of it, without refusing a single thing.
Some people mocked her behind her back, saying that if she was really so principled, why was she still taking the Tang family's money and assets when I heard that I almost laughed out loud? What kind of bullshit logic was that if it belonged to her, why shouldn't she take it only an idiot would refuse? The dumbest thing victims do is suffer injury after injury while still getting emotionally blackmailed with nonsense like, just let it go. Don't be so petty. If you're so proud, then don't take anything. Susan wasn't stupid. She reclaimed everything not because she was greedy for it, but because it already belonged to her in the first place. As for the Tang family, she never went back. Not even once. They came many times afterward. Mrs. Tang cried. Phineas lowered his head. Diego stayed silent. Mr. Tang offered compensation. But Susan always had only one response: handle things according to legal boundaries. I knew then she had truly let go, not forgiven, simply stopped caring. And once someone truly stops caring, nobody can hurt them anymore. 3 months later, we moved into a new home. It wasn't huge, but it was peaceful. The living room had massive floor-to-ceiling windows, and the balcony was filled with flowers she had recently bought. That evening when I came home and pushed open the door, I saw her, wearing comfortable loungewear, crouched on the balcony, watering the plants. The sunset poured over her, wrapping her whole body in warm golden light. I stood at the doorway, watching her quietly for a while, and suddenly all the chaos from before, the melodrama, the fighting, the ugliness, the malice, felt impossibly far away. Hearing me enter, she turned around. You're back, yeah? What do you want for dinner tonight? Anything's fine. She stood up and walked over, carrying a faint floral scent with her. I lowered my head and pulled her into my arms. She froze briefly. What are you doing, recharging? She laughed softly and wrapped her arms around my waist. James. Yeah, thank you. I looked down at her. For what? Thank you for not telling me to endure everything back then. Thank you for telling me not to let it go when everyone else wanted me to. And thank you for making me realize that I'm not some character destined to suffer in one of those cliché melodramatic stories. She looked up at me, eyes shining brightly. I can win. My chest suddenly felt warm. Of course you can. You won't just win. You'll win beautifully. She smiled. Outside the window, the evening clouds painted half the sky crimson, while the wind drifted inside, gently rustling the flower leaves. I lowered my head and kissed her forehead softly. And at that exact moment, I suddenly realized something. Those floating plot words that had once been everywhere had completely disappeared. I couldn't see them anymore. As though that ridiculous melodramatic world trying to control everything had finally admitted one truth. It could never defeat us. Because truly powerful people are never the ones who cry prettily, manipulate others, or survive on sympathy. They're the clear-headed ones. The ones who fight back when hurt. The ones who reclaim justice when wronged. The ones who refuse to forgive those who harm them. And even more importantly, they're the people who have someone standing beside them telling them you don't have to be understanding. You don't have to keep yielding. You don't have to swallow your pain just to preserve someone else's dignity. Whoever hurts you pays the price. Whoever owes you will return it with interest. That is what a story should look like. And Susan and I had finally torn that rotten melodramatic script into pieces. From now on, she was no longer anyone's real heiress, nor was she some tragic victim in somebody else's story. She was simply Susan. The Susan I treasured more than anything. The Susan who, if anyone dared touch her, I'd make them regret it for the rest of their lives. And we would stay together, eating well, sleeping well, kissing well, living longer better, and happier than every single person who once hoped we would fall apart.